Buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de Autológica sobre los indicadores KPI. Mi nombre es Jorgelina Pérez, soy consultora de Autológica DMS y en esta ocasión vamos a hablar de un indicador en particular de administración llamado componente administrativo de gastos por operación de ventas. Este indicador fue creado, definido y diseñado por uno de los equipos del departamento postventa de Autológica, conformado por Jorgelina Pérez, David Role y Julián Saconievas, con la intención de proveerles a sus concesionarios clientes una forma de evaluar el rendimiento del sector administrativo. Este equipo creó indicadores al estilo KPI. El componente administrativo de gastos por operación de ventas podría resumirse como una forma de entender qué costo administrativo tiene cada venta que realiza el concesionario. Para entender por qué decimos esto, es útil referirnos a la fórmula de este indicador, que es la que exponemos a continuación. El componente administrativo de gastos por operación de ventas es el cociente entre los sueldos y los aportes de todos los empleados del sector administrativo, dividido la cantidad de vehículos vendidos. Un primer análisis de esta fórmula nos permite entender a qué nos referimos en este párrafo. Sin duda, el resultado de esta operación nos proporciona una medida del costo administrativo promedio que tiene cada operación de ventas para el concesionario. Este monto en sí mismo ya representa información valiosa para la toma de decisiones y la evaluación del desempeño del sector administrativo. En principio podríamos decir que mientras más bajo sea este valor, mejor estaremos aprovechando nuestros recursos administrativos. Pero vamos a analizarlo un poco más profundamente para comprender qué datos nos proporciona y cómo podemos utilizarlo. Este es un indicador complementario a otro indicador que propone este grupo llamado rendimiento del recurso administrativo. Simplemente que en el rendimiento del recurso administrativo tomamos en cuenta las ventas y en este caso vamos a tener en cuenta los gastos del sector administrativo. Serían como caras opuestas de la misma moneda. Sin embargo, cada uno permite entender la eficiencia del departamento en función de variables completamente diferentes. Para ser más precisos, consideremos una realidad, que el gasto del sector administrativo es semivariable o semifijo, es decir, que es un sector que puede manejar hasta un volumen determinado de operaciones. Si las operaciones del concesionario representan más trabajo administrativo que el volumen determinado, ese sector tiene que empezar a ampliarse. Y esa ampliación representa un nuevo gasto administrativo total, que se mantendrá invariable hasta que vuelvan a crecer el nivel de operaciones que manejamos. Lo interesante de considerar principios económicos para analizar estos indicadores es que hay un factor fundamental que tenemos que tener en cuenta, que las personas que componen el sector administrativo pueden tener una curva de aprendizaje, capacidades diferentes, que pueden mejorarse y superarse. Por ende, todos estos indicadores son posibles de ser mejorados, teniendo en cuenta la capacitación que reciba la gente del sector administrativo, la motivación, la experiencia y también los recursos y el liderazgo con el que cuente dicho sector. Queda claro que lo que debe buscar el concesionario es mejorar la capacidad de su sector administrativo, recurriendo a incentivar un mayor esfuerzo, aumentar la capacidad, por ejemplo, contratando mano de obra adecuada o mejorando el ambiente de trabajo. Contratar un sistema o una herramienta que le facilite el trabajo, y allí es donde interviene Autológica DMS. Y también podemos tener otros indicadores como proveerles de un liderazgo pertinente para mejorar los recursos del área. En este gráfico que estamos viendo, tenemos en el eje X la cantidad de empleados administrativos y en el eje Y el volumen que maneja el departamento administrativo a medida que se va sumando la mano de obra. En general, un empleado administrativo trabajando por sí solo no va a ser muy eficiente. Tiene que ocuparse de muchas tareas al mismo tiempo que no le van a permitir hacer un trabajo adecuado en ninguna de ellas. Entonces, cuando se introduce un nuevo empleado, la mejora en el departamento incluye la capacidad de este nuevo empleado, pero también se ve aumentada por un efecto que podríamos llamar sinérgico. Ahora la capacidad del primer empleado mejora, ya que se pueden dividir las tareas y ser más eficientes en cada una de ellas.
La lógica es la misma para el siguiente empleado y así sucesivamente. Si en cada uno de estos puntos el concesionario toma alguna de las medidas mencionadas que mejoran la capacidad del departamento, entonces el volumen de trabajo que puede manejar el departamento aumenta aún más. Cuando el volumen que puede manejar el departamento aumenta, el componente administrativo decrece, como podemos ver en el siguiente gráfico. En este gráfico, para un departamento con una cantidad fija de empleados, con sueldos fijos, y en este ejemplo tenemos 3 empleados con sueldos de 5.000 pesos cada uno para simplificar los cálculos, podemos ver cómo varía el componente administrativo a medida que varía la capacidad de trabajo del departamento. Para obtener estos valores, la tarea consistió en utilizar los datos que proporcionamos anteriormente y en aplicarle la fórmula del componente administrativo. Además, queremos mencionar que la importancia de las medidas como el componente administrativo permite mejorar la toma de decisiones y juzgar la forma en la que podemos ir mejorando tanto el ambiente como las capacidades de cada uno de los empleados. Siempre es necesario medir. Y el sector administrativo quizás ha sufrido una negligencia importante en lo que hace a la medición de su desempeño, pero todo lo que hace este departamento es necesario y sumamente importante. Por ello, los animamos a que tomen el valor de este componente administrativo en un momento determinado para ver cómo pueden ir mejorándolo con el transcurso del tiempo. Con lo cual aparece en este punto cómo nos puede ayudar Autológica DMS a medir este indicador para ir tomando valores a través del tiempo del ejercicio contable del concesionario e ir mejorándolo. Si ingresamos en lo que se llama el módulo de informes gerenciales de Autológica, podemos armar el indicador llamado CAB o componente administrativo y representarlo a través de un semáforo. Este semáforo nos va a decir, según el valor que le parametricemos, un verde cuando es un valor óptimo, amarillo cuando es un valor que debemos revisar y rojo cuando es un valor no deseado. Lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo parametrizar este indicador en Autológica para verlo de esta manera como planteamos en esta presentación. Ingresando a Autológica, al módulo de informes gerenciales, tenemos el indicador tal como veíamos antes en la presentación, y para llegar a este indicador lo que tenemos que hacer es, primero, desde la opción financieros de informes gerenciales, armar lo que se llaman grupos. En los grupos vamos a armar todas las cuentas contables que tengan que ver con el indicador que deseamos calcular. En este caso tenemos un grupo que tiene el código 700, que recibe el nombre gastos del Departamento de Administración. Aquí lo que hacemos es agregar con el botón insertar cuentas, todas las cuentas que sean referidas a los gastos de sueldos y aportes de los empleados del sector administrativo, o bien, como hicimos en este caso, agregar la cuenta sumarizadora que tiene los saldos acumulados de todas las cuentas de sueldos y aportes. Entonces, con este total de estas cuentas, armamos este grupo en particular. En este caso, como veíamos, el indicador se forma con el cociente de los sueldos y los aportes dividido la cantidad de empleados, la cantidad de vehículos vendidos. Entonces, lo siguiente que hacemos es, desde el mismo módulo, opción financieros informes, marcamos indicadores en sí, y aquí vemos que ya está armado el componente administrativo. Para generarlo desde cero, la opción es apretar el botón nuevo, y en este caso, que ya lo tenemos generado, lo que vamos a hacer es presionar el botón cambiar. Le agregamos una descripción a este indicador, y lo que hacemos es, con el botón derecho del mouse y la opción insertar, agregar el grupo de cuentas que acabamos de armar. La cuenta gastos del Departamento de Administración, sumarizadora, que contiene todos los sueldos y aportes del sector administrativo. Una vez que tenemos esto aquí, en este sector armamos la fórmula. Y la fórmula se compone de marcar el grupo, presionar el botón grupo, luego el símbolo de división, y luego con los números marcamos la cantidad de vehículos vendidos. En este caso, para un mes en particular,
seleccionamos los gastos del departamento dividido 180. Este valor queda fijo y además agregamos las condiciones de cuándo lo vemos al semáforo en rojo, cuándo en amarillo y cuándo en verde. En este caso, cualquier valor mayor o igual a 100 lo consideramos óptimo, un valor menor a 100 y mayor a 50 lo consideramos amarillo o de atención, y menor a 50 un valor no deseado. Cuando terminamos de configurar esto, indicamos en qué posición se va a ver este indicador en el botón de indicadores. En este caso le pusimos el número 1. Presionamos OK, cerramos esta ventana y nos vamos directamente al botón indicadores. Este indicador se puede emitir por rango de fechas o por ejercicio contable. Como estamos teniendo en cuenta el saldo de las cuentas de sueldos y jornales, necesitamos que todos los asientos del periodo estén registrados y no haya ningún comprobante sin asiento. En este caso vamos a elegir el ejercicio actual y vamos a poner un rango de fechas desde el 1 de junio al 30 de junio. Este valor además se puede sacar por sucursal, por concesionario o por administración central en el caso de que se trabaje, como en este ejemplo, con un concesionario multimarca con varios concesionarios en la misma base. Una vez que ya tenemos indicados los filtros, presionamos el botón Mostrar y Autológica nos dice cuál es el valor obtenido del componente administrativo del sector de ventas y, en función al resultado, nos muestra el semáforo en verde. Muchísimas gracias por su atención. Esta ha sido una presentación de Autológica DMS y recuerde visitar nuestra página por cualquier duda o consulta que tenga. Muchas gracias.